Que la gracia y la paz del buen pastor estén con todos ustedes. Antes de sumergirnos en este relato, que es tan antiguo como las colinas y tan nuevo como cada amanecer, les invito a compartir esta historia con alguien que necesite escucharla, como una forma de extender una bendición. Y si desean recibir más relatos que alimentan el alma, consideren acompañarnos suscribiéndose a nuestro canal. Que la bendición de Dios los acompañe siempre. En lo profundo de un valle de esmeralda, donde la hierba crecía tan alta y fresca que parecía un mar ondulante, vivía un rebaño numeroso y en calma. Los días transcurrían al compás del murmullo del río y el perfume de las flores silvestres. Los corderos jugaban entre las patas de sus madres y las tardes se llenaban de balidos suaves, de una confianza tejida con la rutina y la seguridad. Esta paz tenía un guardián, el pastor. Un hombre de piel curtida por el sol y de manos fuertes, cuyo cayado era una extensión de su propio brazo. Sus ojos, profundos y atentos, no dejaban pasar un solo detalle. Era una leyenda en el pueblo, los ancianos contaban que jamás había perdido una sola oveja. El pastor era el muro viviente que separaba la vida de la muerte, el prado seguro del bosque hambriento. La verdadera fortaleza del rebaño no residía en las estacas de la cerca, ni siquiera en la abundancia del valle. Su seguridad estaba anclada en una sola palabra, obediencia. Cada oveja, desde la más vieja hasta el cordero más joven, sabía que las advertencias del pastor no eran caprichos, sino el escudo que los protegía del mal que acechaba más allá. Sin embargo, como en toda historia, existía una excepción. Una oveja joven, de lana tan blanca y brillante como la espuma del río, ágil y de ojos curiosos que siempre se clavaban en el horizonte prohibido. Mientras las demás se conformaban con el pasto conocido, ella se sentía ahogada por la monotonía. Su espíritu anhelaba lo desconocido. Cada día se acercaba sigilosamente a la cerca, observando el bosque oscuro que se levantaba al otro lado, un lugar que para ella no era una amenaza, sino un universo de misterios y promesas. El pastor, por supuesto, notó su inquietud. Una tarde, al verla más cerca de lo debido, golpeó el suelo con su cayado. El sonido seco retumbó en el aire. Ni un paso más allá, pequeña, dijo con voz firme pero cargada de afecto. Allí comienza el territorio del lobo. Una sola desobediencia puede abrir una puerta que nos cueste la vida a todos. La oveja bajó la cabeza, fingiendo sumisión. Pero en su interior, una voz insolente susurraba, ¿cómo puede ser peligroso algo que se ve tan verde y lleno de vida? ¿Qué hay de malo en probar una hierba que nunca hemos probado? El pastor nos mantiene aquí por miedo, para que nunca descubramos que existe algo mejor que este prado. Las ovejas más viejas, al verla, murmuraban con preocupación. La juventud siempre trae impaciencia. Esa pequeña no terminará bien. Pero los corderos más jóvenes la miraban con una fascinación peligrosa, admirando en secreto su audacia. Ella se alimentaba de esa admiración. Se sentía especial, destinada a algo más grande que pastar en círculos. No sabía que, desde la profundidad de esa arboleda oscura, dos ojos amarillos la observaban con una paciencia infinita. El lobo hambriento llevaba semanas estudiando al rebaño, esperando una sola grieta en la disciplina, un solo acto de rebeldía. No tenía prisa. Sabía que la puerta al paraíso de un pastor se abre con la llave de una sola oveja desobediente. Y así, en un valle donde reinaba la calma, la tragedia comenzó a germinar. No con el rugido de una bestia, sino con un pensamiento silencioso en el corazón de una oveja, las reglas son cadenas, y yo anhelo la libertad. Esa pequeña chispa, invisible para todos, estaba a punto de encender un fuego que amenazaría con devorarlo todo. Porque en el corazón de la desobediencia, siempre acecha el hambre del lobo. La inquietud de la joven oveja pronto se transformó en una abierta rebeldía.
Ya no se contentaba con mirar en silencio, ahora sembraba la duda con palabras afiladas. No se dan cuenta, decía con un aire de superioridad a sus compañeras. Siempre comemos el mismo pasto, caminamos por los mismos senderos, escuchamos las mismas órdenes. ¿No están cansadas de vivir como prisioneras en una jaula de oro? Las otras ovejas balaban, incómodas. Pero aquí estamos seguras, respondía una de las mayores. ¿Para qué arriesgarse? Ella soltaba una risa cargada de desdén. Seguras, sí. Pero pobres de espíritu. Allá afuera hay un mundo entero que nunca conocerán, todo porque el pastor les ha sembrado un miedo que no existe. Sus palabras eran veneno dulce, especialmente para los oídos de los más jóvenes. Los corderos, que antes jugaban sin preocupaciones, ahora comenzaban a imitarla, apartándose del grupo y mirando con anhelo hacia el bosque. El pastor percibió este peligro silencioso. La rebeldía era como una enfermedad que podía contagiar a todo el rebaño. Una mañana, reunió a todas las ovejas en el claro central. Su voz resonó con una gravedad que silenció hasta el viento. Escúchenme bien, porque de esto dependen sus vidas. El lobo no es un cuento para asustarlos. Es real. Lo he visto con mis propios ojos. Sus colmillos son más largos que mi mano y su hambre nunca se sacia. No importa cuántas ovejas devore, siempre querrá más. Por eso les repito, mientras permanezcan aquí, a mi lado, nada les faltará. Pero si cruzan esa cerca, no habrá cayado que pueda salvarlos. Un temor reverencial recorrió al rebaño. Las ovejas viejas asintieron, recordando historias de sus abuelos. Los corderos se pegaron a sus madres, aterrorizados. Pero la oveja inquieta, lejos de asustarse, sintió que el sermón confirmaba sus sospechas. Siempre la misma historia, murmuró para que la oyeran los que estaban cerca. Siempre el sermón del lobo fantasma. Yo no temo a un monstruo inventado para mantenernos sumisos. La división comenzó a sentirse. Lo que antes era seguridad, ahora para algunos parecía monotonía. Lo que era confianza en el pastor, ahora se tenía de duda. Y mientras tanto, en el bosque, el lobo observaba y sonreía. La oveja rebelde estaba haciendo su trabajo por él. Sigue así, pequeña, pensaba relamiéndose. Sigue rompiendo la confianza. Pronto, no serás tú la única que desee cruzar. La tentación, que antes era un susurro, se convirtió en un grito en el corazón de la oveja. Una tarde, mientras el pastor se había alejado para beber agua del río, ella decidió dar el paso. Se acercó a la parte más débil de la cerca. «Vuelve», le gritó una oveja mayor, alarmada. Ella se giró con una sonrisa altiva. ¿Y hasta cuándo vivirán con miedo? ¿No ven? No pasa nada. El lobo es solo un cuento. Y entonces, lo hizo. Levantó una pezuña y la apoyó sobre la hierba del otro lado. El corazón le latía con una emoción triunfante. Se inclinó y mordió un tallo. El sabor la embriagó. Era más fresco, más jugoso, más dulce que cualquier cosa que hubiera probado. «Lo sabía», exclamó con la boca llena. «El pastor nos ha mentido. La vida es mejor aquí afuera». Los corderos, contagiados por su osadía, comenzaron a balar con entusiasmo. «Déjanos probar». En ese instante, el pastor levantó la vista desde el río. Su corazón se detuvo. Dejó caer el cántaro y corrió con todas sus fuerzas, blandiendo el cayado. «Vuelve inmediatamente», rugió su voz, un trueno que hizo temblar el valle. Pero la oveja, envalentonada, en lugar de obedecer, dio un segundo paso, adentrándose por completo en el territorio prohibido.
Ahora se enfada porque he descubierto su mentira, gritó. Soy libre. Y como pueden ver, el lobo no existe. Pero el bosque respondió. Un crujido de ramas secas, un silencio repentino de los pájaros, y un olor denso, a fiera, a muerte, que el viento arrastró hasta el prado. Todas las ovejas lo sintieron y balaron aterrorizadas. La oveja rebelde levantó la cabeza. El olor le erizó la lana. Miró hacia la oscuridad de la arboleda y, por primera vez, el miedo la paralizó. Vio dos luces amarillas parpadeando en la penumbra. Dos ojos que no eran luciérnagas. Un gruñido bajo y profundo vibró en el suelo. La soberbia que la había sostenido se derrumbó como un castillo de arena. El pastor no mentía. Las ovejas mayores no exageraban. El lobo no era un cuento. Era real. Estaba allí. Y estaba hambriento. El silencio del valle se hizo añicos con un rugido profundo que heló la sangre. De entre las sombras, emergió el lobo. Su silueta oscura y poderosa, sus ojos amarillos como brasas y sus colmillos reluciendo, afilados como cuchillos. El pánico se apoderó del rebaño. La oveja rebelde, paralizada, sintió que las patas no le respondían. Todo aquello por lo que había luchado, su supuesta libertad, su orgullo, sus burlas, se desvaneció frente a la brutal realidad. El lobo avanzó despacio, saboreando su victoria, su mirada fija inmovilizándola. «Ayúdenme», baló la oveja, un grito desgarrador que atravesó el corazón de todos. Fue entonces cuando el pastor, con un grito de guerra, saltó la cerca. Se interpuso entre el lobo y la oveja. «Atrás, bestia», tronó su voz. El ataque fue inmediato. El lobo se lanzó como una flecha oscura, directo al cuello de la oveja. Pero en el último instante, el cayado del pastor voló por el aire y golpeó al lobo en el costado, desviándolo. La fiera rodó por el suelo, pero se levantó al instante, más furiosa que antes. La batalla fue terrible. El lobo atacaba una y otra vez, una furia de garras y colmillos. El pastor respondía con golpes precisos de su cayado, un baile mortal entre el protector y el depredador. El rebaño observaba horrorizado, apiñado contra la cerca, comprendiendo que la vida de todos pendía de la fuerza de su guardián. El lobo, astuto, fingió una retirada y, en un movimiento relámpago, se lanzó de nuevo contra la oveja indefensa. El pastor se arrojó delante, interponiendo su propio cuerpo. Las garras del lobo rasgaron su brazo, pero él no cedió. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó a la bestia y gritó a la oveja, «Regresa al prado, ahora». Temblando, llorando, la oveja retrocedió y cruzó la cerca, cayendo al suelo, devastada por la culpa. El lobo, enfurecido por perder su presa fácil, lanzó su ataque final contra el pastor. El impacto fue brutal. Ambos cayeron, rodando por la hierba en una maraña de gruñidos y golpes. Por un instante, el pastor quedó indefenso, con las fauces del lobo a centímetros de su garganta. Con la fuerza que le daba el amor por su rebaño, el pastor logró liberarse, tomó su cayado y, con un grito que resonó en las colinas, descargó un golpe certero en la cabeza de la bestia. El lobo aulló, un sonido agudo de dolor, y cayó al suelo, aturdido. Se levantó tambaleante. Miró al pastor con un odio profundo, pero también con temor. Comprendió que aquel hombre no se rendiría. Con un último gruñido que era una promesa de venganza, retrocedió y se perdió en la oscuridad del bosque. El silencio que siguió fue absoluto. El pastor, jadeante, con el brazo sangrando, se puso de pie. Se volvió hacia su rebaño tembloroso y dijo con voz grave, «Hoy el lobo no venció. Recordadlo siempre. Más allá de la cerca no hay libertad, sino muerte».
Todas las miradas se volvieron hacia la oveja desobediente, que sollozaba en el suelo. El peso de su error era insoportable. Su orgullo casi le había costado la vida al pastor y a todo el rebaño. En la quietud de la noche, dentro del corral, la oveja rebelde se levantó. Avanzó hasta el centro y, con una voz quebrada por el llanto, confesó ante todos: «Perdónenme. Fui necia y orgullosa. Me burlé de las reglas que nos protegían y mi desobediencia abrió la puerta al lobo. Pastor, arriesgaste tu vida por mí, y no lo merecía». El pastor se acercó lentamente. Su sombra se proyectó sobre ella. «Tu error nos puso a todos en un peligro mortal», dijo con voz serena pero firme. «Pero también has aprendido con dolor lo que mis palabras no pudieron enseñarte, que la verdadera libertad no está en romper las reglas, sino en comprender por qué existen. Que el orgullo es el llamado que el lobo siempre escucha». Se inclinó y puso su mano sobre la cabeza de la oveja. «El error no te define. Lo que te define es lo que haces ahora. Si tu arrepentimiento es sincero, este siempre será tu hogar». La oveja lloró con más fuerza, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de redención. El rebaño, que la había juzgado, la rodeó lentamente. Las ovejas mayores la rozaron con sus lomos en señal de perdón. Los corderos, que habían aprendido la lección más dura, se acurrucaron cerca. La herida en la confianza del rebaño había comenzado a sanar. Desde aquel día, la oveja, que ya nadie llamaba inquieta, se convirtió en la más obediente. Caminaba siempre cerca del pastor, y a menudo contaba su historia a los corderos más jóvenes. No hablaba de pastos más verdes ni de libertad sin límites. Hablaba de dos ojos amarillos en la oscuridad, de la fuerza de un cayado y del amor de un pastor dispuesto a dar la vida por su oveja más descarriada. Y así, el rebaño aprendió la lección que quedaría grabada en su memoria para siempre, que la obediencia no es una prisión, sino el abrazo protector de quien te ama. Y que unidos, bajo la voz de su pastor, ningún lobo, por muy hambriento que esté, podrá jamás destruirlos. Que esta historia permanezca en nuestros corazones, como un recordatorio de que siempre hay un pastor que nos busca, nos protege y nos perdona, esperando pacientemente a que regresemos al redil. Que su paz sea con todos ustedes.